al hombre, vamos a estar abundando un poquito sobre, o continuar abundando un poquito sobre ese tema. Y para ello vamos a tener una lectura inicial en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 45. Vamos a ver varias citas, pero vamos a iniciar precisamente por esta cita que me parece muy importante que como creyentes la veamos. Le invito sobre sus pies y leemos esta cita bíblica, hermanos queridos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Y leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Gracias, Señor. Añádenos a nuestras mentes y a nuestros corazones lo necesario en estas palabras. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Iniciamos hace unos domingos atrás una pequeña serie sobre la religión versus la vida. Pudimos tomar un tiempo apropiado para trabajar sobre el tema de la religiosidad. En el último domingo estuvimos viendo un poquito sobre los ídolos que se levantan, que el creyente suele alojar y que sin darse cuenta suele adorar. Vimos que la palabra declara en el libro de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos, no los honrarás, no los adorarás, porque yo soy tu Dios. Pudimos ver elementos como el santo celular, ¿verdad? Hablamos de eso, que se constituye en un Dios terrible, implacable, que nos roba el tiempo, nos subyuga, y gran parte de nosotros somos siervos del celular y no siervos de Dios. Cuando el celular llama, estamos ahí, sí señor, amén. No suena ese aparato y dejamos lo que estemos haciendo, nos tiramos por donde sea, porque sonó el santo celular y hay que ir rápido, porque hay que ponerle atención. Esto nos roba, esto nos tensiona, nos quita la tranquilidad. Hay gente que no tiene tranquilidad. Hay gente que este elemento ha venido a ser un factor que aumenta la tensión en la gente. Pero no solamente la tensión, también ha sido factor de crear grandes problemas en la familia y grandes distracciones en la familia. El feminicidio ha aumentado enormemente después de la llegada o de la proliferación de las redes sociales, porque están aconteciendo cosas y es que el ser humano se está olvidando de Dios y de su palabra cada vez más, y eso está generando que se creen conflictos a nivel familiar, a nivel social, a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel emocional en nuestra sociedad. Entonces, todo eso es parte de un ídolo que hemos erigido, lo hemos colocado en el umbral de nuestras vidas. Dijimos el domingo pasado que si usted identifica un ídolo en su vida, ¿qué debe hacer? ¿Seguirlo adorando? No. Debe hacer lo que Dios le mandó a hacer a Gedeón. Ve y destruye, derriba todo altar, todo ídolo, que no quede nada, todo lugar alto. Israel, en los tiempos de los reyes creyentes, Israel fue fuerte en eliminar la idolatría, aunque el mismo Israel más luego fue preso de la idolatría. Pero hermanos, cuidémonos de todo ídolo. Si usted mismo es su propio ídolo, si usted se identifica que usted es un ídolo propio, que usted se ama demasiado a sí mismo y que usted se da prioridad a usted por encima de Dios, derríbese usted mismo. Toda persona, toda cosa que intervenga entre Dios y nosotros debe ser derribada, hermano. Y eso es parte, hermano, de lo que estamos viendo del tema de la religión, porque la religión hace de los elementos un ídolo. Vimos en el libro de Romanos que dice, porque las cosas invisibles de Dios, Romanos 2.1 dice, las cosas invisibles de Dios, que dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación, siendo entendida por medio de las cosas. Romanos 1 del 20 en adelante. Y dice la palabra que a pesar de que la gente recibe la revelación de Dios, no adora a Dios como Dios, ni le reconoce como tal. Entonces, cuídese usted, hermano, de no solamente tener una fe aérea de Dios, sino reconocerlo como Dios, pero también como Señor de su vida. La palabra de Dios no es solamente una constitución para hablarnos de asuntos judiciales y asuntos de norma, sino que es el mandamiento de Dios para ti. Entonces, cada área de tu vida debe ser evaluada si está sujeto a la palabra y si está conforme a la palabra. Y todo aquello que en tu vida no esté conforme a la palabra de Dios, no te engañes.
Todo lo que en tu vida no esté conforme a la palabra de Dios tiene que ser reevaluado y reformado instantáneamente. ¿Qué diferencia un religioso de una persona que ha nacido de nuevo? La vida. La vida. El religioso es un profesante verbal, un profesante nominal. Está de acuerdo con ir a una iglesia, está de acuerdo con formar parte de una institución, se viste como tal, a veces adopta la jerga de un creyente y todas esas cosas, pero no ha nacido de nuevo. No ha recibido la vida de Dios en su espíritu. Es un entramado. Es un tipo, los fariseos, que el Señor los criticaba diciendo que ellos por fuera tenían una apariencia de religiosidad, pero por dentro, ¿qué le decía el Señor Jesús? Estaban llenos de ¿qué? De rapacidad y muerte. O sea, no había vida de Dios. Sin embargo, había una estructura que aparentaba que eran de Dios, pero en su interior no habían nacido de Dios. Hermanos queridos, lo que hace a una mujer o a un hombre hijo de Dios es el nuevo nacimiento. Estamos claros, hermanos, que no toda la humanidad es hijo de Dios y no todo el mundo es hijo de Dios, como la religión ha intentado venderle a las naciones. Todos somos hijos de Dios y todos vamos al mismo lugar y todos iremos. No todos somos hijos de Dios. Recordemos, hermanos, que todos somos creación de Dios. Pero ¿cómo llega un hombre o una mujer a ser hijo de Dios? Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como religioso, al fin confundió esto con un nacimiento físico. Y bueno, Jesús le dijo, Nicodemo, eres un viejo maestro de Jerusalén y tú no comprendes estas cosas. Lo que es nacido del espíritu es espíritu, pero lo que es nacido de la carne es. Entonces, el nuevo nacimiento es un nacimiento de Dios. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento y qué pasa en el nuevo nacimiento? Número uno, hay un trato de Dios con el corazón del pecador. Dios comienza a tratar con el pecador desde adentro. Dentro del corazón del pecador, Dios hace resplandecer su luz. Su ley es despertada en el corazón del pecador. En el momento en que la luz de Dios comienza a resplandecer en el corazón del pecador, le quita la quietud y la paz. El pecador comienza a sentirse como un inadaptado. Comienza a tener conflicto consigo mismo, pues comienza a darse cuenta de que en verdad está mal delante de Dios, que ha violentado el mandamiento de Dios, se da cuenta de que es un pecador. Comienza a sentir culpa y acusación de su propia conciencia y se siente pobre y miserable. Y en ese momento es cuando el evangelio llega al corazón del pecador, que el pecador humildemente se humilla delante de Dios y reconoce, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, reconozco mi pecado. Yo he violado tu ley, me he apartado, he quebrantado tu mandamiento. Señor, no soy digno de ser llamado nada de ti, pero Señor, me arrepiento. Y cuando el hombre se arrepiente bajo una convicción real de pecador, entonces se libera sobre su vida lo que conocemos como la gracia, la provisión de Dios en Cristo Jesús, donde la palabra declara en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es muy importante, hermano, comprenderlo. Amén. Entonces la conversión ocurre cuando el trato de Dios viene al hombre y lo convence de pecado. Ningún ser humano va a reconocer su pecado sin que Dios lo convenza de que es pecador. El corazón humano es arrogante, orgulloso, posesivo, prepotente, altanero y autosuficiente. Haga la prueba, cuando usted salga de aquí, dígale pecador a la primera persona que tú se encuentre. ¿Qué cree usted que va a ser su reacción? Inténtelo. Dígale a su vecina, es usted una pecadora. Guarde bolsillo para guardar el menudo que le van a tirar para atrás. Le van a dar una respuesta. Pecadora toda. Muchas cosas le van a decir porque el ser humano en sí mismo tiene la convicción de que es bueno. ¿Pero qué dice la palabra con respecto a la condición del ser humano? Romanos 3:10 declara, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El cielo acusa al género humano de pecador. Y no solamente lo acusa de pecador, le imputa o le adhiere unos cargos. Como pecador, cada ser humano tiene unos cargos imputados por la corte divina
que lo declaran como culpable de violar la ley de Dios. ¿Y como culpable? ¿Qué merece según las Escrituras? Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces lo que merece todo ser humano de parte de Dios es la muerte, porque es imputado de pecador delante del Señor. Lo que Dios hace en el Evangelio es que misericordiosamente trata con pecadores. Dios no vino a tratar con justos. Jesús mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores, al arrepentimiento. ¿Qué era usted antes de convertirse? Un pecadorazo. ¿Qué era yo? Lo mismo que usted, otro pecadorazo. Estaba perdido, sin esperanza, hermanos queridos. Y en su misericordia, Dios vino a mi vida como llegó a la suya y lo hizo entender su condición. Cuando usted se arrepintió, entonces la palabra declara que Dios tomó tu pecado y lo cargó ¿sobre quién? Sobre su Hijo, el Cordero de Dios. Y en la muerte de Cristo, tu pecado, al poner la fe en Cristo, queda cancelado, queda perdonado, al punto tal que a partir de entonces ya tú no puedes ser acusado de pecado. ¿Usted está entendiendo, hermano querido? Entonces, a esos que fueron transformados, que fueron salvados, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nos da una buena noticia. Vea conmigo Gálatas 4, 6, declara a los convertidos, a los que han nacido de nuevo, a los que han sido tratados por Dios, que han venido como pecadores y han pedido perdón a Dios por sus pecados, se han arrepentido y le han entregado sus vidas a Cristo. A ellos la palabra dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Si usted ha nacido de Dios, si usted es un creyente genuino, si usted ha puesto su fe en Cristo, la palabra declara que si usted es hijo de Dios, dice que Dios ha enviado a tu corazón, véalo conmigo, hermano, esta promesa, agárrense de ella y sobre todo los nuevos creyentes que están aquí, agárrense a uñas y dientes de esto. Deberían marcar ese versículo en sus Biblias y recordárselo a ustedes mismos frecuentemente. Porque frecuentemente los creyentes vivimos como si fuéramos montaña rusa. Porque andamos siempre buscando la recompensa del gozo. Como Filipenses dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hemos hecho de Filipenses toda una doctrina. Hermano, quiero decirle que el Espíritu Santo en usted es la causa de su gozo. Es el Espíritu Santo. Dice que por cuanto somos hijos, ¿qué dice la palabra? ¿Está ahí? No me dejen leer solo, véalo ahí. Para que no diga el pastor David está inventando cosas. La palabra declara, y por cuanto sois hijos, es una promesa clara, Dios envió ¿qué? A vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y oiga bien, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Traduciéndole esa expresión Abba, es una expresión que viene más bien del arameo, y que los hebreos también utilizan. Abba significa, bueno, según la etimología teológica, esto es una expresión que se usaba entre los miembros de una familia. Por ejemplo, en tu casa, ¿cómo te dicen tus hijos a ti? Bueno, si eres padre te dicen papá o te dicen papi. Si eres madre te dicen mami o mamá. Te reconocen, ¿verdad? Los hijos del vecino te deben decir papá o papi o mami. ¿Verdad que se ve incómodo? Fácilmente, a usted como hombre, los hijos del vecino le comienzan a decir papá y fácilmente le está metiendo un problema a usted. Amén. El vecino va a decir, vecino, y eso pasó, fue suyo entonces. Es un problema, ¿verdad? Entonces, esta expresión era un coloquio, era algo propio de la familia, porque solamente los hijos pueden decir papi o padre o madre, solo los hijos caben dentro de ese espacio. Entonces, como ahora los creyentes somos hijos del cielo, hijos del Padre Celestial, se nos ha dado el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios dentro de nosotros gime y clama diciendo Abba. La expresión simple de esta palabra sería papito amado. En un sentido, mi papito amado, mi Padre amado. Esa es la expresión propia, que el mismo Espíritu gime dentro de cada creyente. Hermano, esto es importante que usted lo entienda, ¿amén? El Espíritu Santo de Dios es dado a cada creyente para que more en él mientras mantenga el gozo. Cuando el gozo se va, el Espíritu se va, ¿verdad? No.
El Espíritu de Dios viene a vivir y a residir en el creyente para siempre. Hasta el momento mismo en que la trompeta suene y la iglesia sea llevada a casa, el Espíritu de Dios estará operando en la vida del creyente, transformando, corrigiendo, adoctrinando, enseñando, siendo maestro, siendo guía, siendo luz. Ahí está el poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, soberano y glorioso Espíritu de Dios en cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia no es cualquier cosa, hermanos queridos. La iglesia es un pueblo singular sobre la tierra. Como decía un famoso escritor, la iglesia es el único pueblo que es portador del Dios a quien sirve. La iglesia es el único pueblo sobre la geografía del planeta que es portador del Dios a quien adora. ¿Dónde están los ídolos de la religión? Fuera. Amén. Fuera. En el externo. Pero el Dios de los creyentes, ¿dónde está? Vive en cada creyente. Hermano, ¿es usted consciente de que la presencia del Espíritu Santo está en usted? Sea honesto, no se engañe. Amén. Pero sea honesto. Hágase un autoanálisis. Jesús, hablando del Espíritu Santo, decía: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando habla de este río de agua viva, el Señor estaba hablando del Espíritu Santo que vendría sobre cada creyente. Hermano, ¿qué es entonces el Espíritu Santo dentro de usted? Un río de agua viva que salpica, que salta para vida eterna. Hablando del Espíritu Santo, David, en una de sus alocuciones en los Salmos, decía: como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios viviente. Les recuerdo que en los tiempos de la antigüedad, el Espíritu Santo, y aquí los que son teólogos no me dejan mentir, el Espíritu Santo venía sobre tres tipos de personas. ¿Cuáles recuerdan cuáles eran? Reyes, ¿qué más? Sacerdotes y profetas. Amén. Ahí estaban. El resto del pueblo eran partícipes de lo que esos profetas, esos sacerdotes y esos reyes hacían. Pero ahora en los tiempos de la iglesia, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué pasó cuando el velo del templo se rasgó por la mitad? Eso quedó atrás. Y ahora el Espíritu Santo viene sobre cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso usted ahora es convertido en un sacerdote para Dios, pero también en un rey, también en un profeta, hablando en términos etimológicos. Eso es la iglesia hoy en día. Veamos otro versículo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo, ya vimos, hermano, que Gálatas dice que por cuanto somos hijos, ¿qué envió Dios a tu corazón? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Te recuerdo, hermano, que sin el Espíritu Santo no hay comprensión de la Biblia. Sin el Espíritu Santo no hay una comunión con Dios, no hay oración, no hay relación. Entonces, ¿en qué se convierte una iglesia o un creyente en cuyo corazón no esté morando el Espíritu Santo? ¿En qué se convierte? Religión. Amén. Religión. Estructura. Amén. Organización, organigrama, institucionalidad. Eso es. No tiene el Espíritu de Dios, hay estructura, pero no hay vida. No hay vida, porque la vida de Dios llega al creyente cuando el Espíritu de Dios es infundido por Dios en el espíritu muerto del creyente y lo saca de su estado de muerte y lo vuelve a la vida. Eso es nuevo nacimiento. Amén. Una resurrección. El nuevo nacimiento es una resurrección, un volver de la muerte a la vida. ¿Está usted muerto o está vivo? Son preguntas, hermanos, que disculpen que se las haga, pero no las hago para que usted se sienta ofendido, sino es una forma de quizás de yo mismo cuestionarme y usted mismo se cuestione y usted sepa en qué está y se ponga para lo que debe estar, hermanos queridos. Amén. No es para ofender. Ve conmigo ahora también a Romanos capítulo 8, el versículo 16, Romanos 8, 16. Y la palabra declara: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? ¿Alguien está conmigo? De que somos hijos de Dios. Entonces, mi amado hermano, yo no soy quien le va a dar testimonio a usted de que usted es hijo de Dios.
Tenemos líderes en la iglesia, tenemos profesores de teología, tenemos líderes de damas, tenemos líderes de caballeros, de jóvenes, tenemos líderes en diferentes formas. Pero ningún líder de esos que está allí le va a dar testimonio a usted de que usted es hijo de Dios. Él le podría, quizás para consolarlo a usted o para congraciarse con usted, decirle, eres un hijo de Dios. Pero eso no tiene sentido. Quien da testimonio a su corazón y a su espíritu de que usted es un hijo de Dios, ¿es quién? La presencia y la persona del Espíritu Santo. Por eso reitero, hermano, que el Señor dice, el Espíritu mismo. No dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, sino el mismo. Cuando habla del Espíritu mismo, está diciendo Dios mismo. Hermano, es Dios quien tiene que decir quién es usted o qué no es usted. No es el pastor. No es el líder de la iglesia. No es un predicador X. Es el Espíritu Santo de Dios. Él mismo dice que Él mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos, el término es samajim, samajim, del hebreo samajim, significa hijos del Altísimo. O también la expresión era usada como hijos de los dioses, también en el tiempo antiguo, pero en este punto es samajim, es hijo del Altísimo o hijo de Dios. Hermanos queridos, yo sé que para muchos de nosotros todavía, aunque ustedes se han expuesto en diferentes maneras a estas verdades, ser conscientes de ellas todavía nos está haciendo fuertemente difícil para poderlo asimilar. Pero hermanos queridos, reiteramos, en el nuevo nacimiento se crea una unidad entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del creyente. Se crea una especie de unidad entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del creyente, a tal punto que el mismo Espíritu de Dios se amalgama al Espíritu del creyente en el nuevo nacimiento. Amén. La palabra declara en que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. ¿Usted comprende el concepto de ser un espíritu con el Señor? Esto es algo, a mí realmente debo admitir que todavía yo lucho con esto. O sea, todavía estoy estudiando esto a fondo. O sea, llevo el acelerador hasta el fondo, por años. ¿Tú sabes lo que es hasta el fondo? Hasta el fondo. Escudriñando sobre este tema. Todavía mi mente humana no logra percibir cómo es debido. A veces le digo, Señor, creo que es en el cielo que lo voy a terminar de comprender. Porque en la tierra mi mente es muy limitada para poder explicarlo y entenderlo, hermano. Voy a fondo. O sea, estamos unidos al Señor en espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Debemos aclarar que el ser humano tiene un espíritu distinto a lo que es la persona del Espíritu Santo de Dios. El ser humano está compuesto ¿cómo? Espíritu, nuevo creyente, ¿recuerdan? Espíritu, alma y cuerpo. Nuevo creyente, no me dejen la fea, no me dejen la fea. Tienen que recordar eso. Eso lo enseñamos con mucha discreción. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde ocurrió la muerte espiritual cuando el ser humano cayó en el Edén? En el espíritu. El espíritu quedó muerto. ¿La muerte espiritual significa no existencia? ¿Que ya desapareció? No. La muerte espiritual significa ausencia de la vida de Dios. Ausencia de la vida de Dios. Por eso el espíritu del ser humano, cuando comió del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, la muerte fue que entró a su espíritu y el hombre llegó a ser un muerto espiritual. Efesios 2.1 declara que nosotros, cuando Dios nos salvó, ¿cómo estábamos? Según Efesios 2.1, muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente muertos. Ahora, ¿qué ocurre en el nuevo nacimiento? Que la vida de Dios, que el hombre no vivió en el principio, en el Edén, ahora en Cristo regresa con poder y entra el Espíritu vitalizando al creyente, sacándolo de un estado de muerte a un estado de vida. ¿Qué sucede cuando el Espíritu del creyente resucita? ¿Qué sucede cuando el Espíritu resucita? ¿Qué sucede cuando hay un nuevo nacimiento? La conciencia de Dios regresa al creyente. No sé si usted me entiende. Bueno, ya lo veremos más adelante. Quiere decir que es como cuando tú estás durmiendo en una cama. O sea, de repente quizás se mete un ladrón a tu casa. A veces para hacer el sueño más pesado ponen cierta sustancia para que la gente duerma con más gusto. El ladrón pasa y pasea y se lleva todo. Y al otro día cuando se levanta, ¿qué encuentra? El pelerío. Y dice, ¿qué pasó? Pues yo ni cuenta me di. ¿Y qué pasó aquí? Porque ¿en qué estado se encontraba usted? En un sentido usted estaba muerto.
Porque usted no era consciente del mundo físico en ese momento. Usted no sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Usted adolecía por completo. Pero cuando usted despierta, ¿qué pasa? Dice, ay, pues me robaron. Entonces, lo mismo pasa en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te despierta. Y cuando tú despiertas, dices, oh, perdona. Ah, pero Dios es real. Ah, pero esto es en verdad. Ay, pero qué bueno. Gloria al Señor. Ahora puedo percibirlo. Ahora puedo entender la palabra. Ahora puedo orar. Ahora puedo tener comunión con Dios. Ahora estoy consciente de que está aquí en cada perímetro, en cada momento de mi vida. No puedo percibir. No estoy consciente. He despertado. He vivido. Eso se llama, hermano, el nuevo nacimiento. O sea, saca a una persona de un coma espiritual a una realidad. A partir de que el creyente nace de nuevo, no puede volver a ser el mismo jamás. O sea, no hay manera. Segunda de Corintios 5:17, ¿lo recuerdan? Ese es un himno nacional aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí, dígale que está a su lado, hermano, somos nuevecitos. Dígale. De cajeta, hermanos queridos, amén. De lo adelante, cuando alguien le diga viejo, dígale viejo el diablo. Así, no, dígale viejo el diablo. Yo no, yo soy muchachito, soy nuevecito, estoy regenerado, tengo el Espíritu de Dios viviendo en mí, mi nombre está escrito en el libro de la vida, no hay más rico que yo. Hermanos, es una gran bendición la que el pueblo de Dios disfruta de tener la gracia de ser hecho partícipe con Dios. Esto es algo, hermano, que a mí me cautiva. Reitero que a mí, yo no sé si de aquí si me quedan 15 años o 20 años de vida, no lo sé. Pero yo espero usarlo muy bien los 20 años que me quedan para tratar de comprender mejor este asunto. Porque vivo en investigación con Dios. ¿Por qué lo investigo? Porque mi anhelo es conocer tanto de Dios como me sea posible en mi corta estadía en este mundo. Aunque sé que cuando llegue al cielo voy a conocer más. Sin embargo, no quiero que me pasen mis años solamente trabajando, comiendo, durmiendo y luego morir. No, quiero pasar el resto de mis días conociendo cuanto me sea posible acerca de Dios, acerca de la vida eterna, acerca del reino de los cielos. Necesito conocer a Dios. Hermano, y usted que está aquí, usted también necesita conocer de Dios. Pero el primer paso para que un alma pueda conocer de Dios es el nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento, todo lo que se edifique va a ser edificado sobre un fundamento inapropiado. Entonces, hermano, ¿cuándo entra la vida de Dios a un creyente? ¿Cuándo y cómo entra la vida de Dios a un creyente? Por medio del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento trae al creyente el árbol de la vida. ¿Recuerdan ustedes que en el Edén teníamos dos árboles? El árbol de vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál fue el que el hombre comió en el principio? El árbol de la ciencia. ¿Y qué pasó con ese árbol? Mató al hombre. El árbol de la vida fue apartado, querubines lo protegieron, finalmente Dios lo quitó de en medio. Pero esa vida contenida en ese árbol ha venido ahora a estar disponible para todo aquel que cree en Jesucristo. La palabra declara que el que en él cree no es condenado. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mismo Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan de a mucho. Hermano, ¿en qué consiste entonces la vida cristiana? No consiste en prácticas religiosas muertas, rituales y llenas de leyes y de normas y de exigencias. Hay iglesias que nos hemos convertido tan religiosos y tan rituales. Hay iglesias que tienen en su entrada un conjunto de un epitafio. Tienen una especie de tabla que le dice a un creyente cómo debe entrar vestido a la iglesia, cómo debe conducirse, cómo debe hablar para poder ser aceptado en una iglesia. Para que usted vea los extremos donde estamos llegando. Amén. Cuando usted entra a una iglesia, lo primero que le dicen es, hermano, si usted es mujer, ya no se puede peinar, no se puede derrizar, no se arregle el pelo, no use mucho perfume porque eso es de mujeres vagabundas, ya no se ponga bonita, abandónese y déjese a la inercia. Entonces usted será una mujer santa. ¿Eso es correcto? Eso es vida de Dios, eso es vida de fe. Hay problemas, hermanos queridos. Amén. ¿Qué tiene que ver la apariencia física con lo que ocurre dentro? Amén. La palabra declara en primer lugar que una mujer debe ser hecha nueva criatura. ¿Y eso quién lo hace? ¿El pastor? No, eso lo hace Dios. Luego, la estructura de una mujer, las mujeres de por sí son hermosas y elegantes.
Una mujer debe ser elegante. Por ejemplo, ¿cuántos esposos vemos aquí? Adelante la mano los esposos. Esposos, ¿ok? No, usted no es esposo. Pero bien, ok. Samuel, futuro esposo, por todo para allá, ¿verdad? Hermano querido, ¿a usted le gusta ver a su esposa todo enferma, mal vestida, inadecuada, siempre tirada ya usted sabe, ¿verdad? No. Usted quiere ver a su esposa ¿cómo? Amén. La quiere ver bien presentada, o sea, bien hermosa, como lo que es la mujer como tal. Y no creo, hermano, que una mujer se vista elegantemente y se adorne elegantemente y se vea atractiva, sea algún tipo de pecado. Pecado es hacer eso para otro hombre, no para el suyo. Eso sí es pecado. Amén. O que usted como hombre, o yo como hombre, esté viendo la hermosura de otra persona, pero no reconozca quizás a la mía, ¿verdad? O no la vea. Ya eso también es un problema. Pero la belleza en sí es un regalo de Dios, tanto para la mujer como también para el hombre, y Dios se agrada en esto. Estas cosas no son pecados. Ahora, ¿qué es pecado? Todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 de Corintios 4, 10, 5, escúcheme, declara, derriben argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios es pecado. Todo lo que apela contra la palabra es pecado. Pero ciertas prácticas. Entonces, la vida cristiana no consiste en burocracias, filosofías y prácticas externas, sino en vida. Jesús en una ocasión se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Hermano, Jesucristo se define como el agua viva. Jesús se define como el pan de vida. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá sed jamás y tampoco tendrá hambre. Cuando Jesucristo como pan de vida, como agua de vida, entra en el corazón de un creyente, el hambre del creyente que tenía, no se detiene, pero es saciada. Porque todo creyente tiene hambre de Dios frecuentemente. Si eso no fuese así, entonces, ¿por qué usted lee la Biblia? Porque tiene hambre de Dios. ¿Por qué ora? Porque busca el rostro de Dios. Porque busca en las mañanas o en la noche tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tiene hambre de Dios. Porque tiene sed de Dios. Pero ¿dónde encuentra usted saciedad para su hambre de Dios? En Dios mismo. Amén. Cuando un creyente nace de nuevo, su espíritu es como un bebé. Está todavía débil. Y ese espíritu débil necesita alimentarse. ¿Qué hace un niño cuando está pequeño? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué le comenzamos a dar cuando están pequeñitos? Desde que el niño nace le metemos un ñame de una vez a la boca. Ahí ve muchachos, espera por ese ñame, una batata, una yuca. No, hermano, somos delicados con los niños pequeños. Las madres ternamente le dan el seno materno y de ahí por un tiempo el niño recibe todos los nutrientes. Pero ¿hasta qué edad está el niño en el seno materno? ¿Hasta los 15 años? ¿10 años? No, es una etapa breve, amén. Es una etapa breve donde el niño recibe los nutrientes, pero en la medida que el niño va creciendo se le comienza a cambiar la dieta, ya van sus papitas, sus papillas, amén, comiditas suaves para irle haciendo el estómago, pero ya en un sentido, ya está bueno, ya no mal leche, amén. Tiene que comenzar a comer de las viandas, a comer cosas sólidas. Un creyente en su estado de infante es extremadamente vulnerable y débil y necesita mucho cuidado pastoral, pero también mucho cuidado del liderazgo que le rodea. Necesita ser asistido, guiado en todo, hasta que el niño va creciendo, va creciendo, va creciendo. Llega un punto donde ya no está el niño y hay que soltarlo. Amén. Muchachito, ya terminé contigo, ahora ve, edifica a otro, ahora ve. Pero lamentablemente en las iglesias cristianas nos encontramos con niños de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. A los 10 años siguen siendo el mismo niño desde el primer año. Y siguen requiriendo cuidado pastoral y de liderazgo. Todo el mundo tiene que cuidarlo porque 20 años después no han crecido un centímetro, espiritualmente hablando. Y a veces nos preguntamos, ¿realmente ha ocurrido algo de Dios allí? El religioso se pasará la vida entera siendo un niño, porque el religioso no puede entender estas cosas. La palabra declara que las cosas de Dios para el mundo son locura. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es discernir espiritualmente, hermano? Es conocer en el espíritu. Me explico acá. El creyente en su estado espiritual está resucitado, ¿verdad? Número 2,
en el estado resucitado del Espíritu del creyente, viene a residir la persona divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el creyente es quien le revela todo lo de Dios. La palabra declara que sin el Espíritu de Dios no podremos entender nada, pero cuando el Espíritu de Dios está en el creyente puede conocer todas las cosas. Le digo la verdad, un creyente espiritualmente saludable puede conocer el estado espiritual de otro creyente. Lo puede discernir, lo puede discernir. Usted espiritualmente sano, cuando escucha la enseñanza, usted espiritualmente puede discernir muy rápidamente si lo que le está enseñando es de Dios o no es de Dios. Porque la palabra declara que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de las cosas que estamos oyendo. Cuando usted escucha a una gente hablar, que supuestamente es creyente, déjelo hablar. La palabra declara que de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Usted quiere conocer a alguien? Suéltele gas, déjelo hablar, tranquilo. Déjelo hablar. La gente dirá quién es a través de sus palabras. Al momento usted va a saber si está vivo espiritualmente o si está muerto. Porque como la palabra declara que de la abundancia del corazón habla la boca, al momento usted se va a dar cuenta si está saliendo un olor de Dios o una putrefacción del infierno, de la carne. ¿Amén? Usted lo va a saber. Igualmente, cuando hay personas que tienen problemas de salud, ¿no? Quizás estomacales, usted se da cuenta que hay personas que al hablar, amén, emiten ciertos olores característicos de una afección estomacal o de una gingivitis o de un problema. Los odontólogos que están aquí, la hermana Diana sabe de eso más que yo. Amén. Hay cosas. Pero espiritualmente hablando también, hermano querido, si lo que hay en el interior del hombre es muerte espiritual, ¿qué va a salir cuando él abre su boca? Muerte. Muerte espiritual. Por tanto, uno que está muerto espiritual puede edificar a otro. Uno que está espiritualmente muerto puede ser de edificación a otro. No, hermano querido, un muerto espiritual no edifica, un muerto espiritual destruye. Viene exactamente a lo que viene su padre, viene a matar, a robar y a destruir. No sé si usted se ha topado con ese tipo de personas que cuando llegan a un escenario todo lo dañan. Todo lo enferman, todo lo pudren, todo lo dañan, porque cuando pelan por la boca solo lanzan veneno, daño, crítica, maldad, ansiedad, envidia, rivalidad, contienda. Y llega un momento donde usted como cristiano dice, no, pero yo Señor, perdóname, pero al lado de Carlos yo no me siento bien, yo no puedo estar al lado de Carlos, porque Carlos me drena. Me roba espiritualmente. Este hombre cada vez que habla es para dañar, para herir, para matar, para robar. Señor, yo no me siento bien, perdóname, pero voy a apartarme de Carlos. Porque me daña espiritualmente. ¿Se ha topado usted con situaciones como esa? Personas que al hablar son un mar tempestuoso de daño y destrucción. Sin embargo, tienen una apariencia de religiosidad. Y usted dirá, bueno, la estructura se ve bien, pero el interior está podrido. En el interior no hay nada que buscar. Entonces, hermano, el hombre de Dios o la mujer de Dios es edificado para ser de edificación. Por eso el apóstol Pablo dice que todas nuestras palabras, cuando las pronunciemos para nuestro prójimo o para nuestro hermano, sean para la necesaria edificación de los creyentes. Yo le reitero, hermano, trate de tener lo menos conversaciones banales que le sean posibles. Utilice cada conversación para siempre traer y aportar un elemento de Dios en ella. Yo sé, usted se ha encontrado en una conversación donde usted comienza a hablar, y llega un momento donde usted mismo se siente arrepentido de lo que está hablando, no sé. Y usted dice, no, ya yo estoy hablando pluma de vaca, pluma de chivo, ya yo debo callarme, porque lo que estoy hablando aquí como que no está edificando. Pero una vez por el orgullo, por la arrogancia, trata de disfrazar las cosas y seguir a sabiendas de que lo que está diciendo, lo que está haciendo, ya está fuera de contexto. No sé si le ha pasado a usted eso, hermano, pero nos pasa eso. Entonces, cuando eso pasa, ¿quién lo está reprendiendo a usted? El mismo Dios que vive en usted le está diciendo, hipócrita, tu conversación no es sana, no estás edificando. Entonces, la conversación de un creyente debe ser sazonada con la sal que viene del cielo, con el sabor que viene del cielo, con la presencia de Dios. Entonces, tus conversaciones no pueden ser conversaciones de muerte. El mundo, cuando te escucha, debe ver en tus conversaciones algo diferente. Con esto no digo que usted no deba tener sus conversaciones con la gente. Hay momentos que usted va a hablar un poco de política, quizás de algún chiste, hablar un poco de alguna comedia y hablar de otros temas. Es normal del coloquio humano.
Pero es sospechoso que usted tenga conversaciones con la gente todo el tiempo y nunca hay un tiempo para edificar. Y nunca hay un tiempo para traer a Dios a colación. ¿No es sospechoso eso, hermano querido? Bueno, hermano, eso sí sería sospechoso en un creyente. Vamos a leer, hermanos, también una cita bíblica en el libro de Primera de Juan sobre la llegada de la vida. Juan, hablando de esto, nos habla sobre que la vida nos fue manifestada. Eso se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Si usted me acompaña allí, Primera de Juan. ¿Qué es Cristo para el creyente? ¿Qué es Cristo para el creyente? Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 1 al 2 dice, vea conmigo, lo que era desde el principio, Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de ¿qué? De vida. Y hay un paréntesis ahí en el versículo 2, porque la vida, nos dice, reiteramos de nuevo, la religión cristiana, no habla de el dogma cristiano, sino porque la vida, ¿qué dice ahí? Fue manifestada. ¿Y qué dice el apóstol? Y la hemos visto. ¿Qué vieron los apóstoles cara a cara? ¿Qué tocaron los apóstoles con sus manos? ¿Qué palparon? ¿Junto a quien vivieron por casi 30 años los apóstoles? Con la vida. La vida mismo estaba frente a ellos. Y el apóstol Juan dice, y la hemos visto. En un sentido no hemos visto, lo contrario, la hemos visto. Y él sigue profundizando y dice, y testificamos, o sea, somos testigos oculares de esto. Somos testigos y os anunciamos que la religión, que le anunciamos el dogma cristiano. No dice, le anunciamos que la vida eterna. Sigue diciendo el apóstol, vea conmigo, hablando de la vida eterna, dice, la cual, ¿qué dice? Estaba con el Padre. Y dice, aleluya. ¿Qué dice, hermano? Y se nos manifestó. ¿Qué se nos manifestó en Cristo? La vida. Hermano, ¿está usted tocando esta vida? Y usted que me está escuchando ahora, ¿está usted disfrutando de la vida de Dios? ¿O está usted siendo solamente partícipe de la religiosidad propia del mundo? Lo que Dios vino a impartir en Cristo fue vida a un hombre muerto. El Señor Jesús en su vida terrena hizo milagros de resurrección. ¿Vimos? Fue una de sus cartas de presentaciones. Dorca, por ejemplo. Amén. Entre otros, la mujer viuda cuyo hijo había muerto. O sea, tenemos muchos testimonios de Cristo trayendo muertos a la vida. Lázaro, por ejemplo, cuando él estuvo frente a la tumba, que dijo, Lázaro, ven fuera. Amén. ¿Quién estaba allí en medio de la gente? Es increíble, hermano, pero la vida misma estuvo aquí en la tierra, caminó, la vida estuvo aquí, caminó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La vida estuvo aquí, hizo milagros, la vida estuvo aquí, sacó muertos de sus tumbas. La vida estuvo aquí, sanó paralíticos, sanó enfermos de todas las maneras. La vida estuvo aquí, le dio propósito y sentido a la vida del mundo. Una cosa es el mundo antes de él y otra cosa fue el mundo después de él. Por eso la historia se divide en dos partes. Antes de Cristo y después de Cristo. Ahora vea también el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. Dice que en el principio, vimos que en primero de Juan se le llama el verbo de vida. Aquí Juan solamente dice verbo, pero también podemos asociar la palabra verbo de vida. En el principio era el verbo de vida. Y el verbo era con Dios y el verbo. Entonces él también es Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él, en el verbo, estaba ¿qué?
Vea conmigo, verso 4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, lo que vino al mundo en Cristo Jesús no fue una religión, sino que Dios mismo nos manifestó la vida. Entonces reiteramos, hermanos, y somos incisivos en esto. La vida cristiana no consiste en participación de burocracias religiosas, ni de dogmas, ni de tramas religiosas, ni de estructuras religiosas. La vida del creyente consiste en comer, beber, oler, saborear, disfrutar la vida de Dios en su interior. Si no hay vida en ti, cuando te mueras, Jesús mismo advierte, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Para que un creyente, después de morir, pueda entrar a la patria celestial, estando aquí en la tierra, debe recibir la vida de Dios en su espíritu. Reitero, hermano, un ser humano antes de morir, antes de partir de este mundo, necesita ser infundido de la vida de Dios que está en Cristo Jesús. Por eso la palabra es categórica en afirmar, Jesús afirma en Juan 3:17, el apóstol Juan dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Reiteramos, hermano, el creyente necesita la vida de Dios. Y pregúntese, hermano, de nuevo, ¿usted está siendo partícipe de esa vida? Juan 5:26, la palabra declara, porque como el Padre, vea conmigo Juan 5:26, porque como el Padre tiene, ¿qué tiene el Padre? Vida. Véalo ahí. Juan, vea, para que usted no me diga que soy yo. Quiero que usted grabe esto como una palabra de Dios, no como una palabra de David Cuesta, sino como una palabra del Señor. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, tiene vida en sí mismo. ¿Qué dice más adelante? Así mismo ha dado al Hijo. ¿Qué? El tener vida en sí mismo. Entonces, es por eso, hermano, que en base a esa lectura, Jesús, en el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo lo declara como dador de vida. Por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, como ya vimos ahorita en el versículo 15, capítulo 15, versículo 45, así que está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿fue hecho alma viviente? No, dice que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Quiero establecer estas diferencias, hermanos queridos. Cuando habla de que el primer Adán fue hecho alma viviente, es así. Esto significa que Adán en sí mismo no tenía vida, porque la vida es un atributo de Dios. Ya lo vimos en Juan 5:25, que dice como el Padre, Juan 5:26, como el Padre tiene vida en sí mismo, Él también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso Cristo se convierte en espíritu vivificante. Como Él es portador de vida, Él puede transmitir y transferir la vida. Yo sé, hermano, que estos temas son difíciles de asimilar, pero reitero, el Señor le dé entendimiento. Si el Señor no se infunde como vida en usted, usted permanecerá muerto. ¿Cuándo Lázaro volvió a la vida? Cuando las palabras de Dios entraron en contacto con su muerte y su muerte fue vencida, entonces Lázaro volvió a la vida. ¿Cuándo usted volverá a la vida? Cuando el verbo vivificante de Dios entre en su corazón. Para eso usted necesita aceptar y recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador ahora, mientras está vivo. La palabra declara, busquen a Dios en tanto que puede ser hallado, antes que el cuerpo vuelva al polvo y el espíritu vuelva a Dios, quien le dio. Amado amigo, si usted no ha aceptado, no ha invitado, no ha recibido a Jesucristo y le ha aceptado como su único Señor y Salvador, entonces usted carece de esa vida, porque esa vida se halla solamente en Cristo como Cordero de Dios. Usted necesita a Cristo como su Salvador, pero no lo necesita ayer, es hoy, es ya. Amén. Porque sus días en la tierra podrían estar pasando y usted no darse cuenta. Adán, portador de vida natural, Cristo, portador de vida de Dios. Entonces es necesario que como hombres recibamos a Cristo. Concluyo con un versículo, esta parte, vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Quiero poner en contexto esto porque no me gusta hablar sin contexto, hermano. Me gusta siempre tener alguna cita bíblica del Antiguo que nos ponga en contexto
con lo que estamos viendo en la actualidad. Y en Proverbio nos habla, usted dirá, bueno, pero Proverbio nos habla de Cristo. Proverbio capítulo 8, versículo 22. Vea conmigo. Hablando, hermano, aquí quiero ponerle claro que quien está hablando aquí es el mismo Señor en la antigüedad y habla sobre sí mismo. Proverbio 8, 22. Dice la palabra, Jehová me poseía en el principio. Uno de los nombres que tiene Jesucristo es la sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría de Dios. Y cuando el proverbista habla aquí, o el escritor, quien está hablando aquí es el mismo Cordero, el mismo verbo preencarnado de Dios antes de estar en la tierra. Véalo. Dice acá, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de su obra. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes que los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, según Job 3, 38, 8. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día, teniendo solaz delante de él todo tiempo. Qué hermosa comunión existe entre el Padre y el Hijo desde tiempos antiguos. Hermano, antes de terminar, quiero decirle que esa comunión con la que disfrutaba el Hijo con el Padre, y que disfrutó el Hijo con el Padre cuando estuvo en su vida terrena, es la comunión que el Padre quiere que tú tengas con Él. Dios en Cristo Jesús nos ha invitado a ser partícipes de la comunión del Hijo. ¿Por qué cree usted que se le dio el Espíritu Santo a usted? Gálatas declara, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Por qué se nos dio el Espíritu Santo? Porque somos hijos. Porque somos hijos. De no ser hijos, el Espíritu Santo no vendría a nosotros. Pero por cuanto somos hijos, el Espíritu de Dios ha venido a morar y está morando en cada hijo de Dios. Así, hermano, que usted no es un derrotado. Usted no es un vencido. Usted no es un fracasado. Usted no tiene que esperar que venga un Don Juan de los Palotes a bendecirlo, porque usted ya es un bendito. Usted no tiene que esperar que venga un Juan de los Palotes de África a orar por usted para que usted se anime, porque usted tiene a Dios morando en usted. Usted no necesita que venga un chiflado de Cuba, de Jamaica o de algún país que venga a declararlo prosperado y bendecido a usted, porque usted lo está por el simple hecho de ser habitado por la presencia permanente del Espíritu de Dios. Dios Todopoderoso. Usted habitado por Él. Hermano, cambie su perspectiva y cambie su relación con Dios. En adelante, al acercarse a Dios, venga como hijo. Amén. Y acérquese al Padre en el tenor de hijo, y oro que el mismo Espíritu que habita en usted diga en su corazón frecuentemente, Abba Padre, Abba Padre. Y que cuando usted venga a Dios pueda decir, papito mío, Padre amado, mi gran Padre, mi amado Padre, mi Señor, y usted derrame su alma delante de Dios, usted vomite todas sus culpas, erupte todos sus lamentos y toda su tragedia en la presencia de Dios, según Hebreos 4:16, acérquese confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar oportuno socorro en el momento apropiado. ¿En quién está encontrando usted consuelo en estos tiempos de turbulencia, descanso, propósito para su vida? ¿En quién está encontrando usted felicidad? ¿De quién está usted demandando que le haga feliz? ¿De dónde está usted buscando felicidad? ¿En su esposo? No lo va a encontrar. ¿En su esposa? Se equivocó. ¿En sus hijos? Se equivocó. ¿En su trabajo? Peor. ¿En la iglesia? Peor. Su sentido de propósito, su felicidad, su razón de existir se halla nada más y nada menos que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor en esta mañana.
hemos visto en esta mañana el tema y tratamos de ahondar un poquito sobre el tema de la vida, hermanos queridos. Amén. Oro al Señor que usted se halle participando de la vida de Dios. Pero si usted descubre en su corazón que esa vida está ausente, hoy mismo invoque el nombre del Señor y dígale: Señor, infunde vida de lo alto en mi espíritu. Infunde vida de lo alto en mi espíritu. Si algún anuncio antes de concluir, no sé si las damas tienen algún anuncio, los jóvenes, no los veo aquí, pero creo que no hay nadie. ¿De los jóvenes? ¿Sí? Ok. Gracias por este tiempo. Señor, mira, hemos tratado un tema que no es posible asimilarlo humanamente. La mente humana no tiene este experticio. Pedimos, Señor, que tú despiertes su espíritu. Permite que estas palabras no queden en la mente, Señor, sino que lleguen a nuestro espíritu y nos edifiquen. Trae luz y permítenos entender tu verdad, Señor. Que la fuente de vida, que imparte vida a nuestras vidas, eres tú. Que el sustento de nuestras vidas, Señor, eres tú. Y que no hay vida fuera de ti, porque solo tú eres portador de vida y solo tú la impartes. Sácanos de la burocracia religiosa y permítenos, Señor, ser integrantes de la vida de Dios en la tierra, que la imparte tu glorioso Espíritu por medio de tu palabra. Nos despedimos ahora de este lugar, Señor, en tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Paz de Cristo a sus vidas.